Experiencias de vidas pasadas. Nuestra esencia es ser seres espirituales hechos a imagen y semejanza de Dios. Decidimos encarnar en este planeta para aprender y vivir experiencias que solo podemos experimentar y vivenciar aquí. Recuerda que ahora estás viviendo una experiencia como un ser humano con nombre, apellido, estado civil, profesión, pero eres mucho más que eso. En esta dimensión existe polaridad, característica única en todo el universo. Aquí podemos vivenciar el morir de hambre o el morir por exceso de comida, el amor y el odio, la guerra o la paz. Hay otras dimensiones y otras escuelas, pero de esa hablaremos más adelante. Entonces, ¿por qué decidimos encarnar? Porque el alma necesita aprender de situaciones que solo podemos asimilar y aplicar aquí. ¿Cuál es el plan último? Reconocernos como seres espirituales, seres de luz, creadores de nuestra propia realidad, la cual podemos cambiar absolutamente y disfrutar del rol que hemos elegido aquí y ahora. El fin es sentirse uno con Dios, con la fuente infinita de energía y creación. Todos hemos decidido venir a este planeta por primera vez y volvemos porque sentimos que todavía nos falta algo por aprender o que ha quedado algo pendiente. Está pendiente porque lo que se suponía que íbamos a aprender no pudo ser aprendido. Por ejemplo, la muerte de un hijo en una vida pasada puede haber generado una energía de depresión porque esa muerte no puede ser superada en esa vida. La energía de depresión, el odio a Dios, el enojo o el rencor todavía están sosteniendo esa depresión y pueden llevarnos a vivir esa experiencia o una muy similar en esta vida. Entonces, no es lo que nos sucede lo que nos genera la programación, sino la energía que le unimos y le damos a ese evento que lo genera. Freedom Healing permite investigar y transmutar en amor esas energías, pero no es la única forma de hacerlo. El perdón, la gratitud, la compasión y el entendimiento del proceso de la vida son también caminos para lograrlo. A través de la investigación de tus vidas pasadas, tú puedes transmutar bloqueos que tienes en esta vida y de esa forma potenciar todas tus experiencias positivas que están bloqueadas y que te permiten disfrutar mucho más aún de esa experiencia terrenal. Además, al transmutar la información de vidas anteriores, puedes activar algún potencial que necesitas ahora. Si, por ejemplo, en una vida pasada fuiste un muy buen dibujante, se puede activar esa información y ese talento ahora. Juan. Él vino a verme a mi consultorio de Santiago. Casi no habló durante toda la sesión. Al comenzar, lo primero que su yo superior me mostró fue una vida pasada en la cual era un sacerdote. Lo veía con un hábito color marrón, con una especie de soga en la cintura. Tenía barba y una expresión en su rostro de amargura. Estaba muy serio. Sus ojos eran oscuros y su mirada muy profunda. Había entrado en la vida religiosa cuando tenía 9 años. Su madre había muerto y el padre sintió que no iba a poder criar a los 6 hijos que tenía. Yo superior me mostró una casa de campo donde vivía con el padre, un hombre muy triste. No me mostró la madre porque el conflicto se generó luego de la muerte de ella. En la casa reinaba el silencio de un ambiente depresivo. Juan y otro hermano, un año menor que él, fueron dejados por su padre al cuidado de unos curas. Sus hermanos mayores ayudaban al progenitor en una granja que tenía y sus 2 hermanas se dedicaban a cuidar de la familia, hasta que tuvieran edad para casarse. Los primeros años de Juan en el monasterio estuvieron marcados por la amargura y la soledad que sentía. Yo superior me mostraba el lugar muy oscuro, frío y silencioso, un sitio donde no había ningún tipo de entretenimiento y el contacto con el mundo exterior era escaso. Luego de 5 años de estar allí, reconoció que la iglesia era su camino y sobre todo la vida dentro del monasterio, en permanente silencio y oración. Su hermano, en cambio, vivió una vida religiosa menos estricta y se dedicó a viajar por Europa occidental evangelizando. El yo superior de Juan me explicó que esta vida había transcurrido entre los años 1713 y 1756.
Juan estuvo encerrado en silencio desde los 9 años hasta su muerte, producida por una enfermedad pulmonar debido a la humedad y al frío del ambiente donde vivía, alrededor de los 43 años. Yo superior me mostró el mismo frío y silencio de cuando tenía 9 años. Estaba en una especie de catre. Al lado había una pequeña mesa con un candelabro y en la pared se veía una ventana muy pequeña. Esa vida estuvo marcada por sus votos de soledad, sufrimiento, pobreza y silencio. Juan la vivió recluido, con la energía del desamparo generado por la muerte de su madre y el abandono posterior de su padre. Luego me mostraron una vida pasada donde Juan había sido una cocinera. Era una mujer baja, gordita, con ojos pequeños, oscuros y un pañuelo blanco en la cabeza. Era la cocinera principal de una persona muy rica, alrededor de mediados del siglo XIV. Su padre y su abuelo también habían sido los cocineros de esa casa. Llevaban 3 generaciones en el mismo puesto. Esa mujer amaba cocinar. Tenía un carácter dominante, parco y siempre estaba de muy mal humor. Sus platos eran exquisitos y conocidos por la alta sociedad de la época. Es raro que yo superior en una investigación me indique el nombre que tenía la persona en una vida pasada, pero en este caso lo mostró como Mary. Ella había sido abandonada por su esposo. Lo conoció como el hijo de un comerciante que proveía de vinos a la casa y se casó con él cuando tenía 16 años. A los 4 años de estar casada, el esposo pidió la anulación del matrimonio porque Mary no quedaba embarazada. La anulación fue concedida y dejó a Mary con un gran resentimiento hacia su esposo y también hacia la iglesia que la había otorgado. Cuando Mary tenía alrededor de 35 años, llegó a su cocina el dueño de la casa y le presentó a un hombre joven, hijo de una de las sirvientas que él tenía en otra residencia. Le dijo a Mary que su tarea consistía ahora en enseñarle al joven sus secretos de cocina para que él ocupara su puesto cuando ella no pudiera estar más. Con mucho enojo y resentimiento, Mary aceptó, ya que no tenía otra opción. 6 meses después apareció el dueño de la casa en la cocina con una pequeña bolsa con monedas para decirle a Mary que ya no la necesitaba más. Fue sacada de la casa sin ninguna explicación. Murió unos meses después en la más absoluta soledad en una casa que consiguió alquilar con las monedas que le habían dado, muy pobre y maldiciendo a Dios por su desgracia de no haber podido tener hijos que le cuidaran y que siguieran la tradición de la familia en la cocina. En ese momento de la sesión, Juan comenzó a hablarme. Me contó que tenía 38 años, era soltero, su pareja lo había dejado hacía 2 meses y tenía cáncer en el pulmón derecho. Había tenido una franquicia muy importante de ropa de mujer y con su pareja instalaron un restaurante de cocina japonesa. Llegó a la terapia porque no sabía qué hacer con su vida. Quería seguir con el restaurante, pero no quería que estuviera su pareja. Estaba muy preocupado por su salud y también por sus finanzas. Su madre había muerto cuando él tenía 7 años y su padre se había vuelto a casar 2 años después. Él y su hermano, 2 años mayor, habían sido colocados pupilos en un colegio de curas. Ninguno de los dos siguió una vida religiosa, pero ambos eran solteros, no tenían pareja y vivían muy distantes uno del otro. Se comenzó por transmutar todos los votos que Juan había tomado en esa vida pasada como sacerdote. Al iniciar la limpieza sintió que su hermano de la vida actual era su hermano en la vida pasada. Pregunté a su yo superior y me indicó que sí. Luego se siguió con la transmutación de todas las energías de enojo, odio y resentimiento que estaban sosteniendo los bloqueos que tenía Juan para lograr tener una pareja y mejorar su salud y sus finanzas. 3 meses después de la terapia vino a verme. Me contó que al mes de haber hecho la sesión, los médicos determinaron que su cáncer era operable. La cirugía fue un éxito y estaba recuperado con sus 2 pulmones casi intactos. Había vendido la parte del restaurante que tenía en sociedad con su expareja y con ese dinero había puesto un restaurante de comida thai.
Me contó que su negocio iba mejor de lo que había esperado y que no solo lo administraba, sino que también estaba en la cocina aprendiendo con los cocineros tailandeses y chinos que había contratado. Tenía sin resolver el tema de la pareja, así que seguía investigando si el bloqueo venía de alguna vida anterior. Al comenzar la sesión, Yo Superior me mostró una mujer vestida con traje de novia llorando encima de una cama. Era a principios del 1800. Juan había sido una mujer a punto de casarse. El día de la boda, el padre decidió cancelar el matrimonio porque el pacto económico que había hecho con la familia del novio no se estaba cumpliendo. Su madre intentaba consolarla. Lloraba no por la ruptura en sí, sino por la vergüenza social a la que se iba a tener que enfrentar. Fue así que le pidió a su madre que la llevara a un convento. La siguiente imagen que Yo Superior me mostró fue la de un adolescente rezando en forma desesperada, rogándole a Dios que las hermanas la aceptaran. Fue recibida en el convento, refugio que le sirvió para evitar la vergüenza. Yo Superior indicó que tomó votos de celibato y castidad sostenidos en la energía de la vergüenza, la desesperación, la autolimitación y la baja autoestima. Se pidió que todos esos programas fueran transmutados por energía de Freedom Healing de los registros del alma de Juan. Juan me escribió meses después para contarme que se sentía muy bien, que estaba viviendo una sensación muy placentera de libertad y paz. Catalina. Catalina llegó a mi consulta porque sentía pánico por todo lo que fuera esotérico o cuando se nombrara la palabra espíritu. Le habían recomendado la terapia que realizó porque no era una regresión y no era algo raro según sus propias palabras. Al comenzar la sesión, su yo superior me mostró una vida pasada en la cual fue exorcizada. La escena que estaba viendo parecía sacada de un film de terror. 2 sacerdotes, uno con una cruz en la mano y 4 hombres que sostenían a una niña que gritaba y lloraba. Esa niña era ella. Los hombres que la sujetaban eran su padre y su tío y 2 miembros de la iglesia. El exorcismo fue realizado con éxito. Había tenido una fuerza demoníaca metida en su cuerpo un par de meses. Esa niña que fue Catalina en una vida pasada creció sintiendo que tenía maldad dentro de sí y que la iba a tener para siempre. Catalina me contó que eso era realmente así. Sentía que una parte suya era mala y que por eso no se merecía muchas cosas de las que tenía. Seguimos investigando de dónde venía esa creencia y sentí que no solo venía de ahí. Su yo superior me mostró otra vida pasada de Catalina en la cual también había sido mujer. Su madre había muerto en el parto de ella. Creció rodeada de su padre y una hermana del padre que la culpaban de la muerte de su madre. Le decían, Dios para dejarte con nosotros se tuvo que llevar a su madre. Catalina no podía creer lo que decía. Me contó que su mamá había muerto cuando ella tenía 6 meses de una forma extraña. Nunca le explicaron por qué había muerto, pero siempre tuvo la sensación de sentirse responsable de la partida de su mamá. Leticia. Llegó a mi consultorio en Chile porque tenía problemas con sus relaciones amorosas. En la primera sesión se limpiaron muchas vidas religiosas marcadas por la soledad, la castidad y el celibato. Al mes volvió a contarme que pocos días después de la sesión había conocido a un hombre que le había gustado mucho. Eran de la misma nacionalidad, los 2 argentinos que vivían en Chile. Se conocieron por internet en un grupo de argentinos y la idea inicial no era la de tener una relación, sino entablar una amistad. Hubo mucha química en el tercer encuentro que tuvieron y comenzaron a tener una relación. 2 días antes de volver a verme, el hombre, llamado Antonio, le contó por teléfono que había conocido a otra mujer y que estaba saliendo con ella. Leticia venía a la sesión muy angustiada, con la idea de limpiar la relación entre Antonio y ella, porque sentía un dolor muy profundo, algo que no había sentido nunca. Comenzamos la sesión y lo primero que yo superior me mostró fue un bebé muerto, de aproximadamente 1 año de edad. Tenía el pelo de un castaño claro y un rulo sobre su frente. Leticia había sido la madre de ese bebé y Antonio había sido el padre.
Murió de muerte súbita. Leticia había caído en una depresión muy profunda y no quería tener a Antonio a su lado. Fue tal el rechazo y la humillación que él experimentó que decidió alejarse de su lado. En esta vida Antonio, inconscientemente, no había querido repetir ese rechazo y abandono de la vida pasada. Leticia me decía que sentía un gran alivio, como si se hubiera sacado una pesada carga de encima. A los 15 días volvió. Me contó que luego de la sesión a la semana recibió un llamado de Antonio. Ella me había dicho que se había sorprendido mucho porque luego de la sesión la angustia había desaparecido y Antonio ya era un tema archivado. Se volvieron a ver, la misma química de siempre, pero con la misma sensación de miedo que tenía al principio. Me pidió otra vez limpiarse con él porque en realidad ella quería olvidarse por completo de Antonio y que desapareciera, pero cada vez que la llamaba su corazón se aceleraba. Comenzamos la sesión y vi a Leticia como un hombre en una vida pasada. Lo primero que me mostró fueron sus botas altas, una especie de pantalón apretado y una camisa blanca abierta en el pecho. Estaba bajando una escalera de piedra de una casa de campo. Entró en un salón, una especie de comedor, donde me mostró una mesa muy grande, rectangular, de madera, con un candelabro en el medio. Ahí lo estaba esperando una mujer. Esa mujer era Antonio y era su esposa en esa vida. La sensación de rechazo y repulsión que sentía ese hombre por su esposa era muy fuerte. Ella lo persiguió por la casa para decirle algo y él lo único que quería era que se alejara. Lo siguió, entró en la cocina donde había gente trabajando y sacándole plumas a una gallina y unos pollos. Él se alejó de la casa saliendo por la cocina y con gesto de estar molesto con ella. Ahí comencé a preguntar por qué esa sensación de tanto rechazo entre ellos. El yo superior de Leticia me mostró que el matrimonio entre ellos fue arreglado y que no habían tenido contacto alguno hasta el día de la boda. Cuando estuvieron a solas y la esposa se desnudó, el esposo descubrió que tenía como una especie de quemadura o malformación en todo el lado derecho del cuerpo. Su piel estaba toda arrugada y a Leticia eso le producía mucho rechazo y se sintió traicionado porque su mujer no le había dicho con anterioridad el problema que tenía. Luego me mostró escenas donde este hombre pidió ayuda para anular el matrimonio. Ni siquiera había sido consumado y él no pensaba hacerlo y quería otra esposa. A la primera persona que acudió fue a su madre, una mujer anciana, vestida de negro desde hacía muchos años por el luto de su esposo, con una cofia negra en la cabeza. Ella le dijo que el matrimonio era un pacto ante Dios y que eso no se podía romper, que lo tenía que honrar y que era para toda la vida, que buscara ayuda en el mismo Dios para resolver su rechazo. La segunda persona a la que vio fue un hombre. El yo superior no me pudo definir exactamente qué era, pero era una especie de abogado, escribano, sabio de esa época, el cual le dijo lo mismo que su madre. Entonces ahí preguntó si lo que había entre ellos era un pacto de una vida anterior y el yo superior me respondió que sí. Eso era lo que había que romper y así se pidió que se hiciera. Cuando me muestran otra imagen, el hombre, Leticia, estaba acostado y no se podía mover. Me estaban mostrando su muerte en esa vida pasada. Fue envenenado por su esposa. Él la miraba y no le podía decir nada. Sentía un dolor muy fuerte en el estómago y el esófago, hasta que el dolor desapareció y comenzó a ver la misma escena desde otro lugar. Veía todo como si estuviera flotando y tenía una sensación de paz muy grande. Sintió mucho alivio por haber salido de esa situación. No le quedó rencor ni odio por esa muerte. Solo había quedado pendiente romper ese matrimonio, lo cual se estaba haciendo ahora en la sesión unos 800 años históricos después de haber sido realizado. Leticia se fue feliz de la sesión, sentía alivio y tenía la esperanza de que ahora sí podría liberarse de esa situación con Antonio. Unos meses después volvió a verme. Me contó que después de la sesión, en vez de desaparecer, Antonio había vuelto más que nunca. Hasta había mejorado la relación, era más fluida, con menos miedo y hasta se comunicaban mejor en la intimidad.
Leticia me decía que ella miraba los ojos de Antonio y sentía que eran sus propios ojos. Hasta que un día Antonio fue a despedirse porque se iba a vivir fuera de Chile. Ella sintió que no era la última vez que se iban a ver. Una semana después se le escribió contando que estaba con su novia en Argentina. En ese momento Leticia se dio cuenta de que nunca la había dejado y que le había contado la relación que tenía con Leticia y que había decidido seguir con su novia. Leticia estaba desconcertada. Me decía que se sentía humillada y dolida y que no entendía en qué momento se había perdido. Comenzamos la sesión y vi una mujer vestida de negro, con un vestido largo, una falda amplia y un rosario negro de madera en la mano. Leticia en una vida pasada había sido la esposa de un señor feudal. El castillo donde vivía estaba semidestruido, había sido atacado. Leticia era muy católica y tenía un rosario permanentemente, ya que rezaba todos los días. Fue tomada como rehén por los hombres que invadieron el castillo. El jefe de esos hombres era Antonio. Eran ladrones que no respondían a ningún señor ni rey. La siguiente imagen que el yo superior de Leticia me mostró fue a esta mujer vestida de negro casi como prostituta, atendiendo las mesas de una especie de bar. Era la amante de Antonio y reconocía que había mucha atracción entre ellos. Yo superior me mostró que un grupo de hombres comenzó a burlarse de ella y a provocarla. Antonio no hacía nada para defenderla y se ponía a la par de los otros. Cuando la situación se tornó tensa por el manoseo y las burlas, entró en escena un hombre totalmente vestido de negro con un gran sombrero con plumas. Por su vestimenta era un hombre cercano al rey o algún caballero. Este hombre salió en defensa de Leticia, no porque la viera como una mujer indefensa, sino porque la reconoció como la viuda del caballero que había sido asesinado en la toma del castillo. Este hombre era uno de los asesores del rey, de un reino situado entre lo que es actualmente Francia y Alemania. Le propuso llevarla a la corte y ella aceptó. En un acto de compasión y por la atracción que sentía por Antonio, le preguntó si aceptaba ir con ella y ser parte de su guardia personal, para de esta forma tenerlo cerca y mejorar su calidad de vida. Él le dijo que no. La siguiente imagen que el yo superior de Leticia me mostró fue la de esta mujer siendo una especie de diplomática del rey. Su esposo le había enseñado estrategia militar y también sabía hablar y escribir varios idiomas y dialectos de la época, por lo cual, a pesar de su condición de mujer, asesoraba al rey en cuestiones de Estado. Permaneció vestida de negro con el rosario en la mano por el resto de su vida hasta su muerte, unos 7 años después de separarse de Antonio. Su yo superior me indicó que el aprendizaje de Antonio en esta vida era el de aumentar su autoestima. En la vida pasada él no lo había querido seguir porque se sentía de una clase inferior y ella ahora estaba sintiendo eso y era lo que tenía que superar. Tuve noticias de Leticia un año después. Me contó que la relación con Antonio se había terminado definitivamente, pero que habían hablado un par de veces ese año y que la sensación había sido muy agradable y liberadora. Sabía que Antonio se había casado con su novia y que estaba por ser papá, y ella estaba muy contenta con eso. Eliana llegó a mi consultorio en Buenos Aires dudando de si había llegado al lugar adecuado. Su problema era que veía a una niña en su casa y a veces le generaba una inquietante molestia. Me contó que esa presencia no la asustaba, que hacía 15 años que ella vivía ahí, pero que sentía que era el momento de hacer algo con ese tema. Me preguntó si podíamos ayudar a esa alma que aparentemente estaba perdida. Pregunté a mi yo superior si podíamos trabajar con esa alma y me indicó que sí. Me mostró una casa antigua, con una gran huerta y una niña jugando. Era la misma niña que Eliana veía en su casa. El yo superior me estaba mostrando la última vida pasada de esa alma. Murió de un paro cardíaco a los 7 años jugando en la huerta de esa casa. Había nacido con una malformación en el corazón, algo que en esa época no detectaron. Esa niña siguió jugando sin darse cuenta de lo que le había sucedido.
Eliana me contó, después de averiguar los antecedentes de la escritura de la casa y en la municipalidad, que el terreno había pertenecido a un inmigrante ruso que era propietario de unas 5 manzanas, que había huertas y que ese gran terreno se fue dividiendo tiempo después de su muerte. El alma de la niña tomó conciencia de qué fue lo que le había sucedido y se liberó de la energía terrenal para seguir su camino de aprendizaje.